Este es el tercer milagro de Jesucristo aquí en el libro de Juan. Claro, obviamente ya había hecho muchísimos milagros. Este es el segundo año de su ministerio de Jesucristo. Muchísima gente ya lo estaba siguiendo. Y en esta ocasión llegaron a un punto donde tantísima gente le seguía que tuvo que dio la oportunidad a que se hiciera este milagro. Dice, vamos a citar en el libro de Juan, el capítulo 6, dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces la gente le seguía porque miraban muchas señales. No sé si recuerdan, la semana pasada hablamos del estanque de Siloé. En el estanque de Siloé, de cuando en cuando bajaba un ángel y movía las aguas, y el primer enfermo que se sumergía a las aguas salía sano. Entonces, pero había 5 pórticos en este estanque y estaba llenísimo de gente, porque imagínate que tú estás manco, o estás ciego, o estás mudo. Me imagino que te la ibas a pasar ahí en los pórticos esperando a la hora que el ángel bajara para tú luego meterte y comenzar a mirar, o comenzar a hablar, o comenzar a correr. Y me imagino que pues la gente venía de muchas provincias, no solamente de ahí de Jerusalén. Estamos hablando de personas de todos los alrededores, que inclusive ahí solamente se quedaban y ahí mendigaban. Ahí mismo ellos pedían las ofrendas, lo que la gente les diera de comer, etc. Entonces imagínate que si tú tienes un dolor de cabeza o padeces de dolores de cabeza, ibas al estanque y probablemente no ibas a perder tu vida por un dolor de cabeza. Entonces la gente mejor se iba, y sucedía que las personas más afectadas eran las que se quedaban en el estanque de Siloé. Bueno, no sabemos cada cuánto en el estanque de Siloé, que fue el milagro anterior en el libro de Juan, estaban ahí, pero estaba llenísimo de gente. Pero algo sucedió curioso aquí, que dice que la gente lo seguía. El versículo 2 dice: porque miraban las señales que hacía en los enfermos. Tenemos en esta ocasión una oportunidad muchísimo más rápido de ser sano que el estanque de Siloé, y esto era siguiendo a Jesucristo. Entonces imagínate que tú estás ahí y sabes que está este profeta hablando en Israel, y que baja a los lugares gentiles, que no tiene miedo a juntarse con la gente que no eran los escogidos de Dios. Una persona que le gusta estar entre las personas que no conocen a Dios y está sanando enfermos. Si el estanque de Siloé estaba lleno de enfermos, imagínate cuantísimo más la gente se amontonaría para seguir a Jesucristo, pudiendo obtener una sanidad instantánea y rápida. Entonces, a veces cuando leemos aquí que decimos: ay, 5,000 es demasiado, exageraron los que escribieron la Biblia. No exageraron. No exageraron para nada. Imagínate, si ahora que fue Thanksgiving, ahí enfrente de mi casa hay una high school, y estaba la cola de carros como 2 millas, y estamos en un lugar donde nos llegan los cheques en el correo. Imagínate antes, cuantísima gente hubiera seguido a Jesucristo por esas señales. Y esto es lo que está sucediendo aquí, que la gente estaba siguiendo a Jesucristo, y en lugar de la gente irse, la gente seguía, porque la gente siempre sigue a la gente. Siempre vamos a saber eso. No sé si sabes, me acuerdo, me dijo un hermano, me está diciendo el otro día, que en México hacían bolita así, y empezaban a hacer bolita, y pasaba la gente, pasaban los chiquillos y se metían a la bolita también. No sabían de qué se trataba, pero como había bolita, pues ahí estaba bien. Entonces, en esta ocasión no hubo ni tiempo de que la bolita se disipara. Al contrario, seguía llegando gente. Había 100, vamos a suponer, después 300, después 1000, después 2000, 3000, y la gente no se iba. Entonces, obviamente, dio lugar a que esto aconteciera en Jesucristo. Y Jesucristo lo miró venir. Podemos mirar más adelante sobre su omnisciencia, como dice ahí. Entonces vamos a mirar el verso 3. Dice: entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua de los judíos.
Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Podemos mirar que Jesucristo sabía exactamente lo que estaba pasando. Después de 5,000 personas, no había, y hombres solamente, no eran mujeres, estamos hablando quizás de 10,000, 15,000 personas. Jesucristo subió a lo más alto del mar y desde ahí estaba hablando. Quizás algunas personas no pueden escuchar lo que Jesús decía, aunque dicen que el eco de ese lugar es muy fuerte. No sé si has estado en lugares donde hay eco. A veces dicen que de una barranca a otra se escuchaba cuando la gente gritaba, y Jesucristo obviamente tenía que levantar la voz. En esta ocasión, Jesucristo, como siempre podemos mirar, siempre está mirando la necesidad de las personas. Y Jesucristo es parte de su naturaleza, mirar la necesidad de las personas. Como miramos en el estanque de Siloé, había muchos enfermos, pero solamente uno escogió él. ¿Por qué? No sabemos. Pero sabemos que el enfermo no rehusó, no dijo: hey, ¿por qué no mejor nos sanas a todos nosotros o a todo mi pórtico, los 100 que habemos aquí? Ese es nuestro pensar, pero Dios tiene un pensar superior y mejor, y que nos conviene a todos, y que a veces no sabemos por qué trabaja Él de esa manera, pero trabaja de esa manera. A veces a nosotros nos gustaría decir: hey, ¿por qué, Jesucristo, estás entre todas estas personas? ¿Por qué no nos sanas a todos? No hay nada imposible para ti. ¿Por qué a Él? Y pensamos que lo que Dios está haciendo no es correcto, que nosotros pensamos mejor que Dios y tenemos un mejor plan que Dios, pero Dios sabe todas las cosas perfectas. Como dijo alguien: si yo tuviera el poder de Dios, cambiarían tantas cosas. Piensa en esto: si tú tuvieras el poder de Dios, ¿qué harías? Esto fue lo que dijo este filósofo: si yo tuviera el poder de Dios, cambiarían tantísimas cosas. Piensa tú ahorita, si tú tuvieras el poder de Dios, ¿qué es lo que cambiaras en tu vida? Me imagino que tendríamos yo tendría un periódico completito de todas las cosas que cambiarían. Pero ¿qué más continuó? Dijo: pero si tuviera la sabiduría de Dios, dejaría las cosas como están. Y tiene razón. Si tuviéramos el poder de Dios, cambiaríamos tantas cosas, pero si tuviéramos la sabiduría de Dios, dejaríamos las cosas como están. ¿Por qué? Eso es tener plena confianza en lo que Dios está haciendo, tener certeza y fe en que Él va a trabajar todas las cosas alrededor de tu vida para bien, porque esa es la promesa de los creyentes. No puedes tú estar enfrentando ninguna situación que vaya a terminar para tu mal. Es imposible, porque estás bajo la protección del nuevo pacto. Como creyente de Jesucristo, como creyente de Dios, tienes el derecho de ser hijo de Dios. Por tanto, esta promesa es tuya. Según Romanos 8:28 dice: ninguna cosa que no sea para tu propio bien te va a acontecer. Dice que Dios no va a traer nada a tu vida, ningún mal que no funcione para tu propio bien. Entonces, esa es la sabiduría de Jesús. En este entonces parecía que como que los discípulos estaban en aprietos, porque le dijo Jesucristo, le dijo a Felipe: ¿de dónde vamos a comprar tanto pan para que coman estos? ¿No te has sentido así alguna vez? Ese es mi pan diario. No sé si tú te has enfrentado a eso, que Dios pone una situación en tu vida tan difícil que es lógicamente imposible. Y Dios, sabiendo cómo vamos a contestar y sabiendo dónde está nuestra fe, te pregunta a ti y te dice por tu nombre: Rafa, fulano de tal, ¿cómo le vas a hacer? Y empezamos a patinar y a patinar y a patinar y a patinar.
Pero es que Dios quería que supieran la seriedad o la imposibilidad en la que estaban parados, mas sin embargo Él tenía todo bajo control. ¿Te das cuenta que Dios nunca hace un milagro antes de tiempo? Siempre espera el momento preciso. A nosotros nos encantaría adelantar el reloj de Dios y decir, oye Señor, ¿por qué no hiciste mejor así las cosas? O mucho antes me hubieras salvado un heartache, me hubieras salvado de tantas cosas. Pero Dios siempre se espera al momento en el que tú sabes que es totalmente imposible, que está perdido humanamente. Y entonces Él atiende para que mires la magnitud de Dios y para que Él sea glorificado en lo máximo. ¿Recuerdas a Lázaro? Era imposible, ya olía, ya no podía estar ahí, pero Jesucristo se esperó hasta el momento que era humanamente imposible para actuar. Y la muerte de Lázaro no fue lo que las hermanas pensaban. Nosotros podemos idealizar muchísimas cosas y derrotarnos a nosotros mismos, pero ¿sabes qué? Eso no viene de Dios. El enemigo es el que te quiere ver derrotado. El enemigo es el que te quiere debilitar. ¿Por qué? Porque sabe que débil no eres efectivo. Sabe que débil no puedes ejercer el llamado. Eso es lo que el enemigo quiere. Te quiere mantener débil, te quiere mantener abajo, te quiere mantener con ideas de que, oh, tú no puedes, tú no vas a poder, es demasiado para ti, tú eres muy sucio, tienes pensamientos sucios y todo eso no te va a ayudar. Y no es cierto. Ese es el enemigo. Tenemos que saber diferenciar el ataque del enemigo con lo que Dios quiere para tu vida. Por mucho tiempo yo me sentí mal porque por años estuve en pruebas. A veces he escuchado personas que dicen, ay, estoy en una prueba de una semana. Y digo, Dios mío, yo estuve en pruebas por años, esperando, no llegaba. Y ¿sabes qué es lo que pasa? Empieza uno a renegar. Y cuando sucedió, me di cuenta que perdí todo mi tiempo. Y me dolió en mi corazón haber renegado tanto delante de Dios. Me dolió en mi corazón haber renegado. Dije, Dios mío, si tú estabas en control. Pero yo no supe esperar. Yo quería todo, pero rapidito y a mi forma. Y aunque Dios te prometa algo, lo va a hacer. Solamente confía en Él. Y que la situación en la que estás viviendo ahorita no te espante ni te dé para abajo. Le pregunta Jesús a Felipe, hombre, pues si estamos siguiendo al Todopoderoso, me imagino que Felipe estaba pensando a sí mismo, ¿cómo vamos a hacerle para comprar pan para que coman estos? La vista de Felipe no le alcanzaba para mirar el final de las personas. Y parece que el Señor nos dice, ¿cómo le van a hacer ustedes? Es imposible. El verso 6 dice, pero esto decía para probarle. Ahí está. Porque Él sabía lo que había de hacer. Imagínate el día de hoy, por lo que estés pasando. Tú que estás en YouTube, en Facebook, donde estés, los que están aquí presentes. Jesús ya sabe lo que va a hacer en tu vida. No lo digo yo, no tienes que tomar mi palabra. Jesús ya sabe lo que va a hacer en tu vida. Pero el día de hoy te pregunta y te dice, ¿cómo es que le vas a hacer? Y Felipe le responde y le dice, 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Aquí tiene algo de recurso, dice Felipe, ok, vamos a mirar. No me alcanza la vista para mirar cómo le vamos a hacer para alimentar a esa gente, porque tenemos el problema que la gente no se va, al contrario, está llegando más gente y nadie los puede detener y ya tenemos horas sin comer. Y dice Felipe, 200 denarios no bastaría ni siquiera para un appetizer, un aperitivo, que viene siendo el salario de 8 meses. Estamos hablando de, si fuera el día de hoy, algunos 30,000, 25,000, depende qué tipo de persona, pero estamos hablando de $20,000, 30,000, hasta 40,000.
y no alcanzarían ni siquiera para el aperitivo. Y es lo que él dice. Me imagino que para él se le hizo bastante dinero, pero decía, no serviría de nada. El verso 8 dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Podemos mirar que Felipe se había dado por vencido. Felipe dijo, no hombre, ni aunque juntara todo mi salario, ni para cuándo los alimente a estos. ¿Cuántas veces somos nosotros como Felipe? Y pensamos y decimos, esta situación en la que estoy, ni poniéndole todas mis ganas es imposible. Pero miremos la actitud de Andrés. Andrés miró el problema y supo que era imposible. Pero ¿qué es lo que empezó a mirar? Encontró un muchacho. Quiere decir que cuando Jesucristo le dijo a Felipe, ¿cómo le vamos a hacer para comprar pan? Andrés lo primero que hizo fue y anduvo buscando cerca de ahí. ¿Por qué? Porque miró el problema y quiso actuar al respecto. Respondió a la necesidad. Aunque era inútil, pero respondió a la necesidad. Y esa actitud es la que cuenta. Miramos que hay problemas en nuestra familia, en nuestras vidas, en donde quiera que estamos. Y si nuestra actitud es, no hombre, pues ni para qué perder mi tiempo. El Señor te llamó a hacer una obra. Y lo ves tan imposible, y parece que en vez de ponerse mejor, se pone peor. ¿Y cuál es nuestra actitud? Andrés dijo que aquí encontramos un muchacho. El muchacho no vino solo, lo encontraron ellos, lo encontró Andrés. Dice, y tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Dice, pero ¿qué es esto para tantos? El muchacho que encontró, muchachito que encontró, algunos eruditos dicen que era su lonche de él. Dice que los pescados ni siquiera eran pescados completos. Y tenemos aquí mencionan el tipo de pan que es. El tipo de pan que era es de cebada, barley en inglés. Era un mixto de las sobras, vamos a decir, de las diferentes semillas. El trigo era mejor y era más caro, pero estamos hablando pan barato y pan común. Inclusive cuando se ponía duro, se lo daban a los animales, se lo daban al ganado, este tipo de pan. Tenemos un poco más en cantidad de un pan barato y de un pan común, y tenemos muy poca cantidad de algo sustancioso. Es lo que pasa cuando hablas 4 idiomas menos 2. Entonces, lo llevan a Jesucristo. Esos 2 panes. Vamos a continuar. Estamos en el verso 9, perdón. Dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Y Jesucristo, el verso 10 le dice, entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. En aquel entonces, la tradición era, no comían en mesas, sino que se recostaba la gente. Entonces Jesucristo les dijo que se prepararan para comer, habiendo la imposibilidad delante de ellos. Y viene Andrés y trae 5 panes comunes. No sé si has pensado lo que tú tienes para ofrecer al Señor, lo que nosotros traemos para ofrecer al Señor. ¿No había mejor pan que el pan de cebada? Sí, había mejor pan, pero no estaba disponible. Había mejor pescado, había muchos pescados, sí, pero no estaba disponible.
Y Jesucristo tomó el pan que era más común. A veces nosotros pensamos, porque no enseño bien, o porque no toco bien, o porque no canto bien, y piensas que Dios no te puede usar. Pero Dios va a usar a todo aquel que está dispuesto a servir. No importa si eres el pan más común. Y a veces así nos sentimos. ¿Cómo Dios va a hacer algo en mi vida? Si fulanito o fulanita lo puede hacer mejor, 5 veces mejor que yo. Pero fulanito y fulanita no estaba ahí presente. El pan de trigo no estaba ahí presente. Y Jesucristo lo recibió y hizo sentar a la gente. Y este versículo me encanta. El versículo 11 dice: y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces cuanto querían. Dice, y aquel pan común, aquel pan barato, lo tomó Jesús y dio gracias por ellos. Por más común que piensas que eres, por más simple que piensas que eres, Jesucristo tomó ese pan, dice, y dio gracias. No solamente lo tomó, dio gracias al Padre porque ese pan estaba disponible, porque el Padre en su propia voluntad había hecho esto posible, de que hubiera ahí 5 panes simples y comunes y 2 pececillos que estaban disponibles en las manos de Jesucristo. Y dio gracias por aquellos panes comunes y simples y los repartió para suplir aquella imposibilidad que estaban viviendo. Dice, y los dio a sus discípulos para que los repartieran. Aunque es un verso muy bonito, es un verso que a mí me hubiera encantado que Juan hubiera escrito cómo hizo Jesucristo, cómo es que recibían las canastas y recibían las canastas y recibían las canastas. Y la necesidad era suplida, era cumplida, era multiplicada. Lo que tú tengas el día de hoy, sea simple, sea común, en las manos de Jesús va a ser perfecto para suplir la necesidad imposible que tú creías. ¿Tienes un pan en tu vida? Ponlo en las manos de Jesús. Y Él va a hacer que lo imposible en tu vida sea posible. Jesucristo va a multiplicar todo lo que tú pongas en sus manos. En nuestras manos es simple y es común, pero en las manos de Dios tiene un propósito perfecto. Que si tu pan de cebada para tu vecino es chafa y no sirve para nada, no importa. Para Jesucristo es necesario y es bueno. Que si para tus tíos, para tus primos, para los líderes no sirve tu pan de cebada, para Jesucristo sí es bueno y es suficiente. Porque en las manos de Jesucristo cumple el propósito. No sé si has escuchado, dicen que un balón es un dicho antiguo de mis tiempos. Con esto casi te voy a decir mi edad, pero un balón de básquetbol en mis manos, ¿sabes cuánto vale? Yo creo que menos que lo que vale en la tienda. Pero un balón en sus tiempos, en las manos de Michael Jordan, ¿sabes cuánto valía? Millones de dólares por minuto. Es curioso que el mismo balón, podemos hablar hasta de soccer, los que saben de soccer, ¿cuánto vale un balón en el campo de juego en mis pies? No pierdes ni el tiempo de ir. Pero ¿cuánto vale un balón en los pies de un goleador mundial? Y es el mismo balón. No dejes que la gente le dé
el valor a tu vida, porque la gente te va a dar el precio que ellos le dan su regalada gana. Jesucristo le va a dar a tu vida el precio que Él predestinó desde antes de la fundación del mundo. Y lo va a hacer fructificar y va a hacer que tú cumplas el propósito por el cual fuiste creado. Si tienes 3 panes, si tienes un pececillo, tengas lo que tengas, ponlo en las manos de Jesucristo y va a cumplir su propósito. Versículo 12 dice: y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. 13. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada. Sobraron los de cebada. Que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Lo único que está haciendo Jesucristo aquí en el verso 13 está diciendo: mira, cuando Dios hace un trabajo, lo hace suficiente y abundante. Y al mandar a los discípulos a que recogieran aquellas obras, está dando a entender, fue más que satisfactorio. Para que hubiera sobrado aquella necesidad, aquellas personas tenían que haber dicho: uff, estoy lleno. La necesidad fue cumplida y más que cumplida. O sea que Jesucristo sabe la necesidad en la que estás pasando y te promete satisfacerla a tal forma que ni siquiera te dabas cuenta que lo iba a hacer. Muy superior va a ser la satisfacción y la respuesta al problema que tú puedas enfrentar. Verso 14 dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Jesucristo estaba en un lugar mixto de judíos y de personas gentiles, electos y no electos. Siempre miramos que los hombres tienen esas diferencias, pero Jesucristo nunca miró ninguna diferencia. Aprendamos a mirar como Jesucristo a las personas. Hay gente que te va a hacer menos, pero eso no es lo que Dios cree de ti. Dios a todos nos mira igual y Dios va a ir siempre a acudir al más necesitado. Y entre la gente que no era judía, pero que sabía las escrituras, decían: este es el profeta del que hablan los libros de judíos. Este es el que habla la ley. Este es el que habla del Pentateuco, o la Torah, como le llaman allá. Y había personas, en aquel entonces ya existían los libros apócrifos. Hay un libro apócrifo que dice que cuando viniera el Mesías, que es el libro de Baruch, él iba a reproducir nuevamente el milagro del maná. Entonces la gente, conociendo las escrituras, reconoció lo que Jesucristo había hecho y dijo: este es el profeta, porque ha reproducido otra vez el maná, ha vuelto a traer el maná a la tierra. Mientras otros decían por las señales, ¿verdad?, que este es el profeta, este es el Mesías. El verso 15 dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Quiere decir que Jesucristo, sabiendo lo que la gente pensaba, iban a apoderarse de él o lo iban a forzar a tomar el reinado de Israel, que estaba muy necesitado de Israel porque estaba bajo el dominio de Roma. Pero Jesucristo no estaba interesado en edificar a Israel en ese tiempo. A veces los problemas que nosotros miramos en el mundo, que nosotros miramos que son indispensables, a veces no son indispensables para Dios. A veces Dios tiene otra agenda y tiene otro plan, y tenemos que aprender a confiar en Él. Los israelitas yo pienso que les cayó como balde de agua diciendo que Él es el Hijo de Dios. ¿Por qué no libera a Israel de la mano de los romanos? Pero es que Jesucristo tenía otra agenda totalmente diferente. Y nosotros somos parecidos a los israelitas. A nosotros nos gusta, en esto es en lo que tenemos que estar en las escrituras pegados, porque nosotros
Tenemos una agenda para Dios. ¿Quién no tiene una agenda? Yo tengo una agenda grandísima para Dios. Y yo quiero que Dios sobre así. Mira, Dios, esta es mi necesidad. Destruye a Roma porque me está cobrando taxes, porque ya me subió los taxes, porque me falta esto, me falta aquello, me falta aquello. Y tenemos una agenda y nos hacemos un Dios a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, que tiene que cumplirnos cada capricho, y si no, no es Dios. Y esa es la agenda que Israel tenía acerca del Mesías, pero el Mesías estaba totalmente en otra agenda muy distinta. En la agenda que era de salvar al perdido, de restaurar al afligido, de sanar al enfermo y de dar las buenas nuevas de salvación. Hay un versículo que me gusta que dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Y podemos descansar en eso. Es humano tener una lista de cosas que necesitamos que Dios nos haga y nos dé. Es humano. Pero busquemos primeramente el reino de Dios y dejemos todo eso en sus manos. Y Él se va a encargar de suplir todas nuestras necesidades. Y Él se va a encargar de restaurar, de afirmar, de fortalecer y de guiar todo lo que necesita su guianza. Vamos a orar.